Continuamos estudiando la defensa moderna y ahora pasamos a una nueva variante, luego de E4, G6, D4, alfil G7, caballo F3 por parte de las blancas. Aquí jugaremos D6 y claro, como se imaginarán, la nueva variante que estamos estudiando es también la variante posicional, así la podemos llamar como caballo F3 variante posicional, porque el blanco no quiere jugar con F4, sino que más bien quiere sacar sus piezas de manera tranquila y no hay jugadas más naturales que caballo F3, sacar el alfil, enrocarse, en fin. El blanco no quiere problemas, sino más bien finalizar el desarrollo de sus piezas. Y nosotros, fieles al estilo de la defensa moderna, jugaremos D6. Hay otras jugadas para las negras, pero realmente D6 es de lo más flexible que tienen las negras, sobre todo si aquí las blancas, que también están siendo flexibles, si las blancas juegan con C4, nosotros podemos, además de pasar a la defensa india de rey con caballo F6, también podemos jugar E5 y por transposición estamos viendo algo que hemos visto en este curso, que es la variante donde ofrecemos al blanco entrar en el final. Y pueden, por supuesto, chequear los primeros capítulos que se encontrarán con esta variante. El blanco, si quiere, también puede jugar caballo C3, y aquí hay muchas opciones para las negras: A6, C6, incluso caballo C6 es interesante, pero a mí lo que más me gusta es jugar caballo F6. Estamos transponiendo una pirc, pero es una pirc donde el blanco nos ha cantado la jugada, caballo F3, y en este caso es una de las líneas más posicionales y más tranquilas de la pirc para las negras. Así que lo que vamos a ver ahora, luego de este orden de jugadas, vamos a verlo nuevamente: D4, alfil G7, caballo F3, D6. Aquí veremos las opciones del blanco donde seguiríamos dentro de la moderna. Recuerden que esto estamos transponiendo a la pirc. Si el blanco aquí juega, por ejemplo, alfil C4, es muy interesante. También puede jugar con C3, que esto me recuerda a la línea de C3 que ya hemos estudiado, pero con la diferencia de que nosotros tenemos jugado D6 y por supuesto que no vamos a jugar D5 ahora, tendríamos tiempo de menos. Así que C3 es una opción, alfil C4 es otra opción y muchas veces veremos al blanco jugar alfil D3 también. Así que vamos a estudiar estas líneas, que a mi criterio son líneas donde el blanco no entra en la pirc y podríamos decir que estamos dentro del terreno de la moderna. Así que vamos a empezar por C3, que es una de las jugadas más típicas del blanco, bloqueando el alfil de G7. Y aquí, contra C3, además de todas las líneas que podemos tener con negras, flexibles, me gusta jugar caballo F6. Y eso es lo que me gusta de esta gran apertura que estamos, de esta gran defensa, debería decir, que estamos estudiando con negras. Muchas veces decidimos cuándo jugar caballo F6 y cuándo no. Aquí me parece muy buena, porque atacamos el peón de E4, porque el blanco no tiene la posibilidad de jugar caballo C3, y además porque el blanco tiene que jugar alfil D3. No tiene mejores opciones. E5, este tipo de jugadas suelen ser muy malas, porque las blancas están atrasadas en desarrollo. Si toman de peón, tenemos dama por, rey por. Aquí, sin ir más lejos, ganamos un peón y por supuesto que el resto no debería ser tan difícil para nosotros. Entonces aquí E5, peón por. Esto suele refutarse muy fácil con negras. Las blancas, al cambiar piezas, solo nos están dando una mano a nosotros, y con tan poco desarrollo, tarde o temprano el blanco tendrá que enfrentar algún avance como C5 o E5. Así que realmente contra C3, caballo F6, el blanco, como les contaba, jugará alfil D3, muy probablemente,
Aquí nos enrocamos, el blanco por supuesto también se enroca, y en esta posición me gusta mucho la jugada caballo C6. Lo que me gusta de todo esto es que estamos seduciendo al blanco a que juegue D5, a que avance y que quede una estructura muy similar a la defensa india de rey. Pueden pensar que nosotros con negras estamos perdiendo tiempos. Por ejemplo, si el blanco juega D5, que perderemos tiempos con el caballo de C6. Esto es cierto, pero a la vez el blanco, si juega D5 y C4, también estará perdiendo tiempos con sus peones. Y lo que es más interesante, estamos en una posición de india de rey, donde el blanco no tiene las piezas en las casillas ideales. Sabemos que en la india de rey, rara vez el blanco ubica su alfil en D3. Entonces, es como que vamos llevando la partida a donde nosotros queremos. Por eso me gusta mucho esta jugada. Y luego de caballo C6, el blanco tiene algunas opciones, además de D5. Torre E1 es una jugada muy flexible para las blancas también. Pero vamos a empezar con D5, que sin dudas es la jugada crítica. Aquí me gusta volver a B8. Sabemos que una vez que el blanco juega D5, ganamos casillas para nuestras piezas. Y en esta posición, luego de caballo B8, he encontrado dos partidas muy interesantes. Una es Markovski contra Fedoseyev, gran maestro de ambos grandes maestros conocidos, sobre todo el de negras, un gran maestro ruso de 2700. Y la otra partida que encontré es Karabade contra Petrosian, también partida muy interesante. Y vamos a ver ambas. Primero veremos Karabade contra Petrosian. Y hablo de Petrosian, el jugador actual, no el ex campeón mundial. Pero aún así el jugador de negras en esta partida no es el campeón mundial, pero sí tiene 2670 de elo, así que seguramente podamos aprender bastante de esta partida. El blanco jugó H3, que es una jugada muy típica para restringir al alfil de C8, para evitar el típico cambio, ¿no?, de alfil G4 alfil por F3, pero realmente con el peón tan avanzado en D5 nos permite a nosotros con negras golpear muy rápido el centro de las blancas. Y en esta partida el jugador de negras jugó caballo A6, que es muy interesante. Posicionalmente se ve un poco sospechosa, no lo voy a negar, pero si vemos cómo fue la partida, el blanco no se animó a comer en A6, sino que jugó torre E1, y luego de E5 tenemos la típica posición de india de rey que tanto me gusta con negras. De ser posible jugar caballo C5, si el blanco no se atreve a comer al paso, entonces podemos pensar en jugar caballo H5 y F5, y nuevamente estamos en esas posiciones de india de rey que varias hemos visto en este curso. Técnicamente, contra el D5, caballo B8, H3, diría que lo mejor para las negras es jugar E6 o C6. El blanco muy probablemente quiera sostener el centro con C4, pero aquí podemos comer. Y si peón por peón, estas posiciones siento que las negras igualan muy cómodamente. El blanco se va quedando sin centro, o en todo caso el peón de D5, si lo sostienen, puede ser una debilidad. O incluso, que esto también me gusta mucho aquí comer, por lo general el blanco retomaría de peón E, para que luego de torre 8 no les quede un peón en E4 débil. Aquí puedo jugar la sencilla torre 8, sacar mis piezas, y realmente siento que la posición del negro es muy sólida. También es cierto que el blanco tiene más espacio, pero nosotros no tenemos ninguna debilidad. Así que esto también puede ser muy interesante. Otra opción muy interesante contra H3, si queremos que el juego sea súper sencillo para nosotros, jugamos E5 ahora mismo. Si el blanco quiere comer al paso, que lo intente, y si no, tenemos la posición cerrada para inmediatamente empezar a jugar al estilo india de rey. Entonces, diría que aquí lo crítico es peón por, pero luego de alfil por,
La posición del negro me gusta mucho y tarde o temprano puede que se venga un D5 liberador. Si el blanco lo evita con C4, inmediatamente su alfil pasa a ser bastante malo y nosotros, en lugar de caballo BD7, que es interesante, podemos jugar el otro. Y miren cómo nuestras piezas inmediatamente pasan a tener muchísimo sentido. Me gusta mucho la posición del negro. Realmente poner reglas en una variante donde están todas las piezas en el tablero, están todas las del blanco y todas las del negro, realmente es muy difícil generalizar, pero sí me gustan esas líneas donde el negro juega E5 rápido e invita al blanco a transponer esquemas de India de rey. Esa sería mi regla básica para este tipo de líneas. Y de hecho, en lugar de H3, que es un poco lo que hemos estado analizando, si vemos la otra partida, Markovski contra Fedoseyev, blancas, jugador de 2572, las negras, en el momento de esta partida 2668, el blanco juega C4 y las negras directamente juegan E5. Mismo concepto, queremos jugar una India de rey. El blanco caballo C3, normal. Aquí las negras han experimentado demasiado con H5. No sé si es técnicamente lo mejor, pero en la partida les dio muy buen resultado. Diría con negras caballo H5 para intentar jugar los esquemas típicos de la India de rey. Incluso caballo BD7 para de a poco jugar como lo que sería una variante Petrosian de la India de rey. Fedoseyev es un jugador de élite muy talentoso, justamente conocido por su talento y su capacidad de jugar cosas raras en la apertura. Y este H5 tiene idea, porque claro, el blanco juega alfil G5, las negras se desclavan y justamente tenemos caballo H7 para enfrentar al alfil y luego sí jugar F5. Este tipo de jugadas no son tan peligrosas porque tenemos caballo A6 y está todo bajo control. Viendo un poco más cómo fue esta partida, vemos que las blancas tienen un ataque interesante en el flanco de dama, pero las negras logran su objetivo, que es atacar en el flanco de rey. Las blancas juegan con cautela, pero las negras también, a su ritmo, ¿no? Torre F7, defendiendo la séptima. Diría que un F4 para G5 y G4, quemando las naves. Me gusta mucho esta opción con negras. El blanco atacará en el flanco de dama, eso es cierto, pero nosotros también tenemos lo nuestro en el flanco de rey. Y siguiendo un poco esta partida, torre F7, el blanco jugó torre 1. Esto, bueno, nos invita a nosotros a jugar F4, que es realmente lo que queremos hacer. Miren cómo las negras fríamente defienden el flanco de dama, evitan las entradas, defienden D6, el blanco sigue avanzando y aquí puede que hasta un B6 sea interesante, cerrar por completo el flanco de dama y luego sí G5, G4. El blanco no puede hacer nada para evitar nuestro ataque en el flanco de rey. Pero luego de C6, aquí Fedoseyev jugó G5 directamente, interesante, peón por, alfil por. No es tan grave lo nuestro en el flanco de dama, aún con las debilidades, y no veo cómo las blancas puedan frenar el ataque. De hecho, bueno, la partida es realmente digna de un estudio, ¿no? Es importante verla lentamente, pero sí quería mostrarles cómo las negras van de a poco atacando en el flanco de rey. El blanco intenta hacer algo en el flanco de dama, pero nuestras jugadas con negras son tan buenas como fáciles. Y claro, se viene G3, cada vez es más fácil abrir el flanco de rey y las blancas apenas han logrado hacernos cosquillas en el flanco de dama. Entonces esta partida sí sugiero que la estudien con detenimiento. Y por más que el blanco esté mejor técnicamente de acuerdo al ordenador, diría que en la práctica, y esto está demostrado,
el negro es quien tiene muy buenas chances. No quiero decir mejores chances porque puede sonar exagerado, pero piénsenlo de esta manera. Estas posiciones, ambos tenemos un plan claro, el blanco en el flanco de dama, nosotros en el flanco de rey. Incluso si ambos tenemos éxito, el blanco terminará capturando material en el flanco de dama, comiendo piezas. Si nosotros tenemos éxito, le damos mate. Su rey, nuestro objetivo es el rey. El objetivo del blanco aquí es el flanco de dama. Entonces, creo que eso es lo que inclina la balanza en nuestro favor, al menos en términos prácticos. Así que, bueno, una línea muy interesante. Vamos a ver aquí otra variante, luego de C3, caballo F6, alfil D3, enroque, caballo C6. Esto es lo que estamos estudiando. Y en lugar de D5, les había contado que torre E1 también es una opción muy flexible para las blancas. Y aquí hay una partida muy interesante, que es la que van a encontrar en el PGN, que es Preradović contra Aronian, donde las negras juegan E5. Nuevamente buscamos la posición de India de rey. Y en la partida que estoy mencionando, el blanco jugó H3. Hay otra partida, Rabiega contra Almasi, donde el blanco juega caballo A3. Interesante, seguramente para jugar caballo C2 y sobreproteger el centro. Y aquí las negras jugaron alfil G4. También muy interesante. Amenazamos el peón de D4. Con negras siempre estamos pidiéndole por favor al blanco que juegue D5 para jugar caballo E7 y jugar en términos de la India de rey. Necesitamos que la posición se cierre para poder jugar de esta manera. Pero claro, el blanco aquí, en esta línea de torre 1, está siendo flexible y no está jugando D5 tan rápido. Este caballo A3, repito, Rabiega Almasi, alfil G4 jugaron las negras. Nuevamente D5 es la jugada que uno se espera, pero aquí el blanco juega caballo C2 y las negras jugaron H6. Es realmente un juego de espera a ver cuándo el blanco juega D5. Pero bueno, en esta partida el blanco jugó H3. Las negras volvieron a D7. También es muy posible jugar alfil por F3. Dama por. Y aquí, claro, el ordenador recomienda D5 y dice igualdad. Pero D5 es esa típica jugada donde cambiamos muchas piezas y se pierde un poco la intención, ¿no?, de nuestra variante. Así que una jugada que me tentaría más es caballo D7. ¿Para qué? Para poner presión en D4 lo suficiente a tal punto de que el blanco juegue D5. Eso es lo que buscamos en la práctica, ¿no? Si queremos igualar por completo, jugamos D5 y claro, el blanco no puede comer por caballo por E5. Si come de esta manera, la posición evidentemente es muy buena para nosotros, pero me pregunto hasta qué punto el blanco está peor aquí. No creo que esté peor. Y nuestras chances de ganar se van evaporando. Entonces, vemos muchas partidas donde jugadores muy fuertes incluso prefieren quedar un poco peor, pero que el blanco avance, que quede la posición India de rey y que nuestro contrajuego empiece a florecer más adelante. Así que ideas hay muchas, jugadas del blanco hay muchas también, luego de torre 1 E5 y contra caballo A3 para finalizar un poco esta variante, además de alfil G4, que compromete un poco nuestro par de alfiles. Otra opción que me gusta mucho es B6 para alfil B7 y nuevamente invitamos al blanco a que juegue D5. Puede que en esta variante nuestro flanco de dama esté más debilitado que antes por el peón en B6, pero las blancas tienen un caballo en A3 que no hace absolutamente nada y nosotros seguimos fiel al plan de la India de rey. Muchas ideas, realmente estamos en una posición donde se pueden jugar muchas cosas. Como les digo, no hay reglas tan generales.
No es que si el blanco hace una jugada nosotros tenemos que hacer otra sí o sí. Es una posición donde las ideas importan más. Y ahora sí, luego del caballo C6, torre E1, E5, vamos a ver cómo fue Preradović contra Aronian. El blanco jugó H3, lo que me da a pensar que el alfil G4 le molesta. O sea, el blanco no haría H3 si no fuera fundamental. Y aquí las negras juegan torre E8. Muy interesante jugada de Aronian. Y lo mejor de torre 8, aunque parezca mentira, es que ahora el blanco sí va a querer jugar D5. ¿Por qué? Porque nosotros, ya sea que juguemos caballo B8 o caballo E7, estamos en una posición de India de rey con la torre N8, que bien se sabe que aquí no está tan bien ubicada. La torre estaría mejor en F8 para poder darle un soporte al avance F5. Por eso las blancas, con más razón aún, luego de H3, torre E8, ahora van a querer jugar D5 casi seguro. Primero, porque nuestra torre está en E8 y no podría estar peor, digamos, la torre. Si estuviera en F8 estaría mejor. Y segundo, D5 es algo que tiene que jugar el blanco, porque la presión sobre el peón de E4 empieza a ser bastante fuerte. El blanco tiene que jugar D5. Si no lo juega, nosotros en cualquier momento jugamos D5, liberando nuestra posición por completo. Entonces, las blancas se ven como obligadas a avanzar, y eso es lo que estamos buscando, aun si luego tenemos que jugar torre F8 perdiendo un tiempo. Es una posición cerrada, y no nos importa perder un tiempo con tal de que el blanco juegue D5 y tengamos la posición típica de la India de rey. El blanco aquí juega C4, lógicamente. Aronian juega H6, que es otra jugada muy importante. Se preguntarán por qué. H6 cubre la casilla G5 en caso de que algún día juguemos F5. Nos evitamos los saltos de las blancas, que en este caso serían caballo G5 y caballo E6. Entonces, para no dejar huecos, H6 suele ser una jugada muy importante. Caballo C3. Otra jugada muy interesante por parte de las negras. Necesitamos poner un ojo sobre el flanco de dama, hacer que el avance de las blancas C5 no sea tan fácil, o por lo menos que lo tenga que preparar un poco más. Y aquí es donde realmente empieza la partida. Una lucha con todas las piezas en el tablero, donde el blanco atacará en el flanco de dama, sí, pero nosotros, y no va a haber ninguna duda de que tendremos nuestras chances en el flanco de rey. Obviamente la partida merece un análisis mucho más profundo, nos llevaría horas realmente analizar esta partida como se debe, pero sí les recomiendo que la miren en su totalidad. Y para no finalizar el capítulo en esta posición, que realmente la partida, como les cuento, acaba de empezar aquí, vamos a ver un poco más. A5 A3, el blanco claro que quiere jugar B4, y las negras se ponen en plan sólido en el flanco de dama. El blanco intenta, nosotros torre F8 también me gusta. Da la impresión de que el blanco va lento en estas líneas, pero créanme, no es tan fácil para las blancas abrir en el flanco de dama. De hecho, C5 está muy bien controlado y aquí tarde o temprano vendrá el ataque. Incluso si es torre F6, torre G6. Ahora mismo la dama no puede porque está defendiendo C7, pero los pasajes de dama son muy interesantes también. O caballo F6 y G4. El ataque en el flanco de rey es inminente. Así como también las blancas tienen sus chances en el flanco de dama. Eso es innegable. Pero bueno, aquí estamos en presencia de una partida de maniobras muy lentas. Aquí Aronian hizo una A4 que es una incógnita realmente. Pero viéndola un poco más profundamente, seguramente quería evitar caballo B3 y C5. Un nivel muy profundo de ajedrez, por supuesto. Pero si vemos la partida entera, vemos como las blancas en un momento intentan escaparse, las negras empiezan a atacar mucho en el flanco de rey. Y no quiero adelantar mucho más porque realmente quiero que estudien bien esta partida. Realmente
un gran ejemplo de cómo jugar este tipo de líneas con negras. Así que eso es todo por este capítulo. Realmente muchas ideas que analizar y que asimilar. Así que con esto terminamos. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos. Muchas gracias.